Un cordial saludo para todos ustedes. Bueno, estas van a ser como unas clases de complemento que vamos a utilizar nosotros. Bueno, vamos a explicar algo que es parte de introducción de UML. Hemos venido obviamente dejando este documento donde está obviamente la introducción a UML. La UML vamos a aplicarla obviamente para el desarrollo de diagramas. Entonces, para tener presente, UML es un lenguaje unificado de modelo. Bueno, este lenguaje obviamente UML es creado por Grady Bosch, obviamente con Jess Rumberg y Evar Jason. Ya le voy a colocar los nombres de cada uno de ellos. Ellos fueron como diseñadores de software, ya que pues hace muchos años en realidad pues nunca se aplicaba la parte del análisis, era algo muy poco o algo espontáneo. Entonces, por ejemplo, él generó obviamente una metodología que es el Rational Software, que es para la parte de modelamiento, en este caso pues del sistema de software. En conjunto con Jace Rombach, que es otro científico en la parte de metodología de objetos. Gracias a estos, pues obviamente unificaron todo este modelo, algo que se llama la programación orientada a objetos. Al mismo tiempo, participa Ivar Jacobson, que también es ingeniero. Él se inventa unos diagramas también como para complementar, obviamente, pues parte del UML. Teniendo presente pues que UML fue obviamente desarrollado por estos tres amigos, trabajan en empresas distintas durante la década de los 80 y a principios de los 90. Cada uno pues lo que hicieron fue diseñar su propia metodología para la parte del análisis y diseño orientado a objetos. Sus metodologías predominan obviamente contra sus competidores porque obviamente pues no son los únicos. Hay que tener presente que todo este tipo de modelamiento, porque no es una metodología, está respaldada por el grupo OMG, que es el Object Manager Group, el grupo de manejadores de objetos. Entonces, este es el consorcio. Ellos, obviamente, pues, ya que estamos hablando de estándares de tecnologías, obviamente uno de los estándares con que ellos trabajan es el UML, el XMI, el CORBA y el BPMN. Ellos obviamente lo que hicieron fue como enriquecer, colocarle como una orientación, un estándar a ellos. Entonces, obviamente, pues a mediados de los años 90 empezaron a intercambiar ideas entre sí y decidieron desarrollar su trabajo en conjunto. El Rumber, o James, ingresó obviamente a Rational Software Corporation, donde ya trabajaba Bosch Jacobson, que obviamente pues un año después el resto, como dicen, es parte de historia de los anteproyectos del OML. Empezaron pues obviamente a circular como en la parte de la industria del desarrollo del software y las reacciones obviamente lo que se dieron fue algo muy considerable por parte de sus modificaciones, teniendo pues que UML tiene diferentes versiones. Bueno, entre esas versiones, obviamente las que conocemos, existe una línea de tiempo para esto, que son esta fue su línea de tiempo. Como, como indicábamos al principio, que a mediados de los años, de los años 80, 90, perdón, empezaron a intercambiar estas ideas. Entre esas ideas, pues obviamente comenzaron a generar las diferentes versiones de UML, que obviamente pues conocemos que existe la versión 2.5, entonces una versión beta. Creo que esta versión lleva más de 3 años siendo beta todavía. Bueno, acá no se nos aparece la versión. Ah, sí, aquí está, qué pena. Fue lanzada en octubre de 2012 como una versión en proceso, que fue normalmente liberada, pero igual de esto no lo encontramos en muchas herramientas para poder generar estos diagramas. Como ustedes realizaron un trabajo anteriormente,
Pues obviamente no todos los programas trabajan con estas versiones, obviamente que estamos nombrando como la versión 1, 1.1. Por lo general, siempre todas trabajan con la versión 1X, vamos a llamar 1X para nombrar 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Algunos trabajan con la versión 1.x y obviamente unos agregan estos nuevos modelos, que es el 2.x. Recuerda cuando hablamos la versión de x, es el consecutivo que se tiene. Entonces, obviamente todas esas herramientas se llaman las herramientas case, como podemos apreciar, como el Rational, Rows, que obviamente ya es propiedad de IBM, que es un software que nos permite pues, generar todo este tipo de modelamiento, es uno de los más conocidos. Al mismo tiempo es un software algo costoso, nos puede costar obviamente casi $6.000 anuales para poder trabajar con estas herramientas. Las grandes empresas le dan mucha viabilidad, ya que también trabaja con algunas metodologías de IBM, que es la metodología RUP, que esto ya sí es una metodología. Esta metodología RUP, pues obviamente tiene 4 principales elementos, como hablamos nosotros como en los sistemas de gestión de calidad, que es el planear, el hacer, el verificar. Aquí llamamos el inicio, la elaboración, la construcción, hasta llegar parte de la transición de ellos. Ellos hablan que tienen unas etapas. Estas etapas son tomadas como los diferentes ciclos de vida que hemos venido obviamente observando para el desarrollo. Algo muy importante es el modelo del negocio, entender en ese momento de qué se basa la empresa para poder adaptar este sistema de información. Esto pues obviamente se llama el famoso BPM, que también nos sirve para entender la gestión de procesos de los negocios, que encontramos que hoy en día existe como un boom, ya que hemos venido como la parte o sea, hemos venido observando que ya todos quieren como documentar, visualizar, entender parte obviamente de esos procesos. El BPN pues también se vuelve un ciclo de vida, que viene la parte de algo parecido que viene tomando como las buenas prácticas de TIL, que hablamos del diseño, hablamos de la estrategia, hablamos de la transición, hablamos de la mejora continua, ¿sí? Pues obviamente pues él también tiene sus propios modelos, así como el modelo de negocios, los requisitos que se necesitan, ya cuando ya he entendido en este momento de qué se encarga, cuál es el core, cuál es el núcleo de la empresa. Entonces ahí recopilamos los requisitos que se necesitan para poder inicializar parte del desarrollo. Miramos el análisis, analizamos cada uno de esos elementos, como lo hemos visto en las métricas 3. Ya empezamos a generar un diseño. El diseño obviamente sabemos que anteriormente había muchas personas que para trabajar sus proyectos, como otras empresas, como hemos visto anteriormente, que los muy bien empezaron a circular en la industria del software, como parte de reacción resultaron o consiguieron unas consideraciones muy notables que ya podremos observar que la parte de análisis, que es lo que están estudiando ustedes, se requiere obviamente analizar primero la información, ¿sí? Entonces, obviamente, pues con entre esos miembros que estamos nombrando, ¿quiénes fueron? Pues las grandes empresas que desarrollan, que se encuentran como DEC, como Hewlett Packard, como Intel Corporation, como Microsoft, Oracle, Texas Instruments, Rational, teniendo presente que Rational ya hace parte de IBM. Entonces, obviamente, debemos entender que los diagramas de UML están compuestos por diversos elementos gráficos, que es como nos muestra obviamente en estos elementos. Por ejemplo, acá encontramos una parte de esos diagramas. Entonces esos diagramas nos generan o nos podemos identificar algunos modelos como diagramas de clases, usos, secuencias, interacciones, en fin. En lugar, obviamente, que debemos tener presente que esos elementos también tienen unas reglas, a pesar de que no es una gran metodología, como le decía. La metodología la adoptamos nosotros por medio del proceso del Rational Graph. Entonces, obviamente, ya empezamos a hacer la implementación ya con lo que tenemos analizado. Realizamos pruebas, que las pruebas obviamente las basamos de muchas normas, que en este caso tenemos métricas, que tenemos también al mismo tiempo normatividades ISO, que ustedes ya obviamente realizaron, la importancia que se tiene. Realizamos los despliegues hasta llegar obviamente ya cuando se encuentra el desarrollo, ya hacemos la gestión del cambio, configuraciones, porque otra cosa que debemos tener presente es que el hardware no va solo, así como ustedes vieron o han visto que cuando yo creo el software también tiene que estar soportado por medio del hardware, que ustedes han visto que ya hoy en día existe casi
la mayoría de los sistemas encontramos mucha virtualización. Obviamente, aquí también hemos implementado metodologías para la parte de gestión del proyecto. Entonces, aquí ya introducimos metodologías como hemos visto como CMM, CMI, como obviamente Scrum. Incluimos obviamente como las normas ISO, que es la norma ISO 21500, que ya se encarga de la gestión de quién, de los proyectos, ¿sí? Fuera de la gestión también debemos tener presente que se encarga del direccionamiento, ¿sí? Encontramos obviamente Prince 2, teniendo presente que uno es una norma internacional, uno es obviamente una norma europea, como nosotros observamos en algunos ciclos de vida, por ejemplo, en el que explicaron algunos grupos. Entonces, Prince también nos identifica que tenemos unos pasos que va asociado, obviamente, con algo que se llama también el PMBOK, que es un libro que nos va en la quinta versión, que nos identifica cuáles son cada una de estas características que debe llevar obviamente un proyecto. El inicio, las fases, costos, riesgos, en fin. Hasta llevar obviamente la parte del entorno, que es ya poner en práctica todos esos elementos hasta llegar a la parte de unas iteraciones. Lo que ustedes observan acá es como el tiempo, ¿sí? Que se comienza obviamente a integrar, ¿sí? En cada una de esas etapas. Bueno, entonces, la finalidad de los diagramas es presentar diversas respectivas de un sistema, o sea, cualidades, a las cuales se le conoce como modelo. Entonces, por eso recibe el nombre de modelo. El modelo ML de un sistema es similar a un modelo a escala de un edificio, junto con la interpretación del artista del edificio. ¿Qué estamos diciendo en este momento? Que si yo requiero hacer una edificación o un edificio, lo primero que empezamos por medio de los planos. En los planos generamos obviamente la parte de verificación de medidas, la parte de costos, como mirando obviamente diámetros, dimensiones y elementos con que vamos a trabajar. Es importante destacar que UML describe lo que supuestamente hará un sistema, pero no dice cómo implementar dicho sistema. Hay que tener presente eso. Entonces, por ejemplo, eh, eh, hay posibles prontos híbridos que en estos diagramas vamos a poder utilizar, como por ejemplo en este caso, el diagrama de clases. Hay que tener presente que los diagramas de clases, ¿qué son y para qué nos sirven? Lo primero que debemos como identificar qué es una clase. Las clases es algo muy amplio, que obviamente las clases es un modelo o una plantilla que contiene la descripción de un estado y contiene obviamente sus comportamientos. Entonces, ¿qué significa esto? Obviamente cuando hablamos de plantillas, es que esto lo podemos utilizar nosotros para la parte del desarrollo del software, ¿sí? O al mismo tiempo para la parte de la creación de bases de datos. Que cada uno de estos elementos encontramos nosotros. Esto que tenemos acá es la clase. ¿Qué es una clase? Pues para poder entender fácilmente. Ya que hemos hablado que es un modelo plantilla que contiene las descripciones de un estado, el estado obviamente será la universidad, por ejemplo, que estamos observando acá. Entonces, ese estado, ¿cuál es? Que obviamente la universidad tiene un nombre, que tiene una dirección, que tiene un teléfono. Esos estados lo podemos llamar variables, lo podemos llamar propiedades, lo podemos llamar atributos. Y también tenemos que dice que contiene unos comportamientos. Los comportamientos lo podemos llamar como funciones, acciones o métodos o módulos. En realidad lo que va a definir es su comportamiento y esto va a definir en este momento su estado. Esto obviamente se convierte en un objeto. Entonces, también se encontrará que las cosas naturalmente se pueden colocar por categorías. Digamos que yo tengo una categoría automóviles, mobiliaria, lavadoras, que a tales categorías las vamos a llamar clases, que es lo que estamos nombrando acá. Una clase es una categoría o un grupo de cosas que ya dijimos que tienen atributos y acciones similares. Por ejemplo, un ejemplo puede ser una lavadora. En la lavadora pues encontramos atributos. ¿Cuáles serían los atributos de la lavadora? Como estoy hablando de lavadoras obviamente es un grupo, es un objeto grande donde podemos encontrar como las marcas, como el modelo de la lavadora, el número de serie, la capacidad.
Ejemplo, si yo hablo de la clase lavadoras, sabemos que existen marcas como LG, como Samsung, Panasonic, ¿sí? Que tienen un modelo de referencia, puede ser la misma lavadora Panasonic, pero encontramos con diferentes versiones, que un G2, un G3, un G4. Entonces, esas son como las referencias que encontramos, como podemos decir la parte de los teléfonos, ¿sí? Que obviamente hablamos en la serie que se tiene y la capacidad, pues cada modelo también tiene unos comportamientos, una capacidad. Igual, entre las cosas de esta clase se encuentran, por ejemplo, el método que hace la lavadora. Por ejemplo, algunas lavadoras centrifugan, hacen ciclos, que se le puede colocar el detergente sin necesidad de estar pendientes de la lavadora, de pronto el soflán o el líquido, ¿sí? Entonces, esto es lo que significa una clase. Todo esto que tenemos acá, ¿sí? Que todos estos elementos se volvieron un objeto. Un objeto es una unidad dentro de un programa que consta de un estado y un comportamiento. Consta de datos almacenados y de tareas realizables durante un tiempo de ejecución. Algo más sencillo que podemos de pronto entender. Cuando hablamos de variables, sabemos que cada uno de los lenguajes, así como SQL, que obviamente vamos a ingresar también a esta parte, él tiene sus propios tipos de datos. Encontramos aquí unos datos. Entre estos datos encontramos unas características, como cuáles. Que obviamente los datos con que yo puedo trabajar pueden ser obviamente de tipos numéricos, numéricos aproximados, fechas y horas, cadenas de caracteres. Ya hemos venido hablando que los tipos de datos encontramos enteros, flotantes, exponenciales, que entre los tipos de caracteres encontramos los char, los varchar. Fecha y hora son como el de time, date, entre otros. Esto, por ejemplo, tenemos unos. Entonces, por ejemplo, numéricos exactos, en este caso, ya que estoy visualizando que este es para trabajar con la parte de MySQL, entonces se nos especifica de que entre estos tenemos un big entero, el bit, el decimal, el entero, el money. Ejemplo, si yo busco tipos de datos de MySQL, encontramos nosotros. Hay que tener presente que cada tipo de dato también tiene obviamente como una capacidad de lo que podemos almacenar. Ejemplo, en este momento si yo observo los tipos numéricos que vamos a trabajar con MySQL, encontramos el TNT, que obviamente me dice que si yo lo puedo trabajar con signo o sin signo. ¿Con signo qué significa? Que puedo tomar valores o rangos negativos. Me está indicando que puedo trabajar con signos desde menos 128 hasta 127. Si lo trabajo en este momento sin signo, significa que vamos a arrancar desde el número 0 hasta el 255. ¿Qué significa eso? Que es el mismo rango que tenemos entre cada uno de estos. Tenemos el bit, que el bit simplemente puede ser un valor como un 1 o un 0. El smart int, que en algunos obviamente también tienen otros nombres, que también tiene su respectivo rango, como observamos acá, con signo y sin signo. El medio entero, el entero, grandes enteros, números flotantes, que son los números partidos o fraccionarios, como lo quieran llamar ustedes. Entonces, esto es lo que significa la parte de lo que son propiedades, estados, atributos, ¿sí? Que obviamente hay que tener presente, porque nosotros también tenemos que aprender que si yo creo una base de datos o yo creo un programa, un desarrollo de software, cada uno de estos tipos de campos que vamos a trabajar va a ocupar un tamaño de almacenamiento. Bueno, ¿por qué me interesa obviamente todo esto? Ustedes también tienen como unas guías, unos contenidos que obviamente encontramos en la plataforma, donde vamos a explicar sistemas de manejo de bases de datos, tenemos unos sistemas de almacenamiento, porque sabemos que hoy en día pues, las bases de datos se requieren almacenar. Igual, pues no estoy diciendo que no lo podemos almacenar en un equipo, sino que ya como hemos visto la parte de los sistemas operativos, existen sistemas que me permiten obviamente crear la parte de almacenamiento, que al mismo tiempo me va a garantizar una redundancia de ellos cuando se está almacenando, que en caso que exista pérdida, podemos utilizar diferentes métodos de almacenamiento que son basados en hardware y unos son basados solamente sobre el software.
Aquí pues obviamente vamos a generar una actividad de sistema de almacenamiento. Como explicamos, pues obviamente encontramos unos de ellos que pueden ser en hardware o en software. Aquí van a tener un contenido de qué significa el sistema de almacenamiento, la importancia que se tiene sobre cada uno de ellos. Sabemos que algunos sistemas o algunas board incorporan este sistema RAID, ¿sí? Que es como parte de redundancia del almacenamiento de ellos, que existen diferentes métodos de almacenamiento de datos. Bueno, por ejemplo, aquí puedo mostrar una animación pequeña que encontramos. Entonces, por ejemplo, el RAID 1 me indica que él genera una copia, obviamente, pues como mínimo requiere de 2 unidades, y lo que hace es que él genera una copia idéntica de ellos. El RAID 2 lo que genera aquí, ¿qué es? Que va a generar, primero va a trabajar con 3 discos y en cada uno de estos discos va a almacenar una parte, como encontramos acá. Y en uno de los discos se almacena obviamente la información de estos 3 elementos. Aquí encontramos que en el RAID 3, que son diferentes tecnologías, es que ya no trabajamos con 3 como mínimo, sino como 4. Y la diferencia es que él no va a generar una copia, sino que la copia la va a generar en diferentes discos. No guardamos en un solo bloque, sino en diferentes bloques en ese momento. Bueno, el RAID 4 ya trabaja por bloques. Entonces lo que hace es que algo parecido que nombramos al RAID 2, ¿sí? Que lo que hace es que guarda una copia en diferentes bloques para en caso que sea una pérdida grande, ya tenemos almacenado en este disco. En caso que se dañe, por ejemplo, si se me dañan estos 3 discos, tengo una copia en este. Algo que sí debemos tener claro, si se me daña este disco, puedo sacar la copia de estos 3. Pero si me daña el bloque general donde estoy guardando esa información, más uno de los discos de almacenamiento, ahí tendríamos una pérdida. Pero bueno, pues para todo esto encontramos diferentes sistemas de virtualización, como por ejemplo lo que son los NAS virtuales, que encontramos formas de virtualizar, ¿sí? Que se llaman sistemas virtualizados que se especializan únicamente el sistema operativo en el almacenamiento de esos datos. Por aquí podemos encontrar unas imágenes, por ejemplo, como esto. Ya obviamente pues ahí en las unidades que le he generado o el que le he subido, ahí van a entender qué es un NAS, porque encontramos sistemas NAS, encontramos sistemas SAN, ¿sí? Que son unidades de almacenamiento que trabajan obviamente en red. Que algunas obviamente lo que hacemos nosotros es que nos apoyamos de un servidor, ¿sí? Y lo que hacemos es crear sistemas operativos que virtualizan cada una máquina diferente. ¿Por qué? Pues obviamente nos sale algo muchísimo más económico. Ya que ustedes tienen también el trabajo en los sistemas de virtualización. Acá encontramos como VMware, que es uno de los, yo creería que es uno de los sistemas que generan sistemas virtualizados muy conocidos, ¿sí? Que obviamente también tiene un sistema, ya lo encontramos acá, VMware. Busquémoslo como SAN. Acá encontramos que el mismo sistema operativo se puede emular y se encarga, obviamente, de generar otras máquinas, obviamente para poder almacenar esa información. Esa es la importancia que obviamente que pues, hemos generado todos estos trabajos. Bueno, en pocas palabras, obviamente utilizamos el B-Shards. En este caso lo que genera es que tenemos sistemas operativos, pero no almaceno la información en cada uno de estos sistemas operativos virtualizados, sino que obviamente lo que nosotros generamos es un sistema de almacenamiento. La importancia de esto es porque obviamente los datos, en caso de pérdida, por ejemplo, si ustedes tienen una memoria USB, tiene su computador, se le pierde la información, por lo general es valiosa la información que nosotros tenemos, más que todo obviamente en la parte empresarial, ¿sí? La información es lo que más cuesta en este momento. Ahí más o menos nos están explicando que obviamente el sistema SWAN, lo que hace es que generamos diferentes máquinas virtualizadas con diferentes tipos de tecnologías o arquitecturas híbridas, que podemos generar obviamente discos sólidos con discos obviamente SATAs o SCSIs, que lo que sabemos de que los discos sólidos
nos permite almacenar a una velocidad algo 10, 15, 20, 80 veces, perdón, exagerado, 20 veces más que obviamente una tecnología SCSI, una tecnología SATA. Bueno, va a ser una actividad que ustedes van a realizar. Bueno, entonces, ya que estamos hablando de los diagramas de clase, ya sabemos los componentes que tiene cada uno de ellos. Sabemos que tenemos lo que es la clase, tenemos obviamente el método y tenemos los comportamientos. Vamos a dejar algunas actividades para que ustedes lo realicen con sus respectivos proyectos, ¿sí? Que ustedes los pueden trabajar o manipular con algunos programas, por ejemplo en este caso como, me encuentro acá, como StarUML, como Argus, que obviamente pues haremos un otro video tutorial para que ustedes puedan entender cómo se trabaja. Bueno, aquí ya tenía una pequeña clase creada donde me indica el nombre de la clase, donde me coloca los atributos, que los atributos que vamos a generar, obviamente, los que son los elementos o los estados o los valores que va a tomar, que estos valores que vamos a trabajar nosotros podrán ser obviamente de forma string, de forma flotante, de forma enteros, y aquí colocaremos obviamente las respectivas operaciones. Ejemplo, vamos a visualizar un diagrama de clases que traje para la base de datos. Por ejemplo, este. Acá tenemos un diseño. Este diseño no es para un lenguaje de programación como Java, como C Sharp, como C++, entre otros. Acá lo que estamos haciendo es el diseño de cómo se van a interactuar, porque debemos tener presente que estos objetos, como hablamos de que es una unidad, ¿sí? Que consta de un estado y unos comportamientos, que consta de un almacenaje de información, que obviamente realiza unas tareas. Aquí no tenemos ninguna tarea en este momento, porque las bases de datos, las tareas que son, algo que vamos a ver que se llama las llaves. Esas son las tareas que van a hacer la conexión con otras bases de datos. Existe obviamente pues lo que se llama la multiplicidad de cómo es la relación entre cada uno de ellos. Ejemplo, aquí estamos visualizando que un administrador de hotel que tiene uno a varios. Estamos diciendo que un administrador puede obviamente administrar varios hoteles, que esto es lo que significa esto, y que un hotel tiene varias habitaciones y al mismo tiempo una reserva tiene varias habitaciones. Un ejemplo muy sencillo, ¿por qué hablamos de uno a varios? Si yo tengo una habitación, yo de definir que debe existir una sola reserva por habitación. Ejemplo, si yo no hago este tipo o forma de conexión que estamos generando de uno a varios, sería obviamente, no existiría algo que se llama la redundancia. Ejemplo, yo podría decir que tengo varias reservas para varias habitaciones, pero obviamente la lógica que estamos diciendo es que usted realiza es una reserva por obviamente varias habitaciones. Ejemplo, si yo ya tengo reservada la habitación 255, debemos tener presente que debe existir un identificador único. Si yo tengo esa reserva, digamos que la reserva C1, que es, digamos que es una reserva que la reserva tiene unas características que cuando la reservé, cuando finaliza, cuánto cuesta obviamente, la ocupación de cuántas personas, quién tomó obviamente esa habitación, ¿sí? Y el tipo de habitación. Entonces, eso obviamente lo estaremos enlazando porque obviamente las habitaciones tendrían diferentes fechas, diferentes costos, diferentes tipos de la persona que lo va a tomar, pero en realidad la reserva siempre va a ser una sola. Es como la factura, si yo genero una factura, existe una factura para varios clientes. La factura es única, no puedo repetir la numeración, ¿sí? Bueno, esto es como parte o abriocas de lo que es el UML. El objetivo es que hay que pensar todo basado en clases, así como los atributos y las acciones que se van a tomar. Por ejemplo, aquí ya observamos que aquí ya estoy generando es un desarrollo de software, donde me está indicando que no tengo una relación de cómo es la multiplicidad, porque obviamente pues
Nosotros no hablamos de multiplicidad, pues muchas veces en algunos desarrollos de software, pero sí me está indicando que un administrador debe conocer que no son deudores, el administrador hace la parte de los pedidos, el administrador hace compras, el administrador tiene la parte de los productos, en fin. Pero aquí sí me está indicando que si yo tengo una clase llamada deudor, a deudor le voy a guardar obviamente el root o el NID que aquí lo llamamos en Colombia. Ese deudor debe tener un nombre, debe tener una dirección, un teléfono y cuánto me está deudando. Entonces, si yo tengo una clase que se llama deudor, me imagino que debo tener un método que me reserva, obviamente, esas deudas. Que los métodos que serán operaciones que tendrá que sumar, que tendrá que restar, ¿sí? Como obviamente lo encontramos aquí con el administrador, que el administrador tiene su propio NID, su propio nombre, en fin. Entonces, para interactuar con nuestro complejo mundo, la mayoría del mundo moderno simula algo aspecto del mundo. Décadas de experiencia sugieren de que es más sencillo resolver aplicaciones que se pueden tener como aspectos de algo real. Entonces, esa es la ventaja cuando nosotros vamos a desarrollar, sea un software o sea una base de datos que representa cosas que sean elementos reales. ¿Sí? Una clase, puede ser una clase? A ver, un tipo de clase puede ser una persona, un tipo de clase puede ser un objeto, un tipo de clase puede ser un animal, ¿sí? Una dependencia, que una dependencia, hablemos bien algo más grande que es una organización, ¿sí? Eso para mí serían las clases, ¿sí? Entonces, pues las clases nos facilitan la representación a partir de las cuales los desarrolladores podrán trabajar. Entonces, por eso la importancia de uno aprender a qué, a documentar, ¿sí? Ya ustedes vieron que las ofertas laborales ya están buscando obviamente analistas. Esa es la importancia de que una persona en cada vez en su nivel académico, técnico, tecnólogo, profesional, ellos ven más características que, por ejemplo, características como cuáles, como la teoría general del sistema, como parte de la ingeniería del software, reconocer obviamente los elementos de hardware, conocer tipos de metodologías que podemos realizar para trabajar, ¿sí? O paradigmas de programación, ¿sí? Bueno, vamos a ver como con detalle el- los diferentes tipos de elementos. Hay que tener presente que un diagrama de objetos es un objeto o una instancia de una clase. ¿Qué es una instancia? Lo buscamos acá. Una instancia, programación orientada a objetos. Bueno, una instancia es algo que pertenece de un objeto. Ejemplo, aquí encontramos, obviamente, pues se me olvidaba que la programación orientada a objetos tiene unas características como la abstracción, como la modularidad, como el encapsulamiento, como la herencia, el polimorfismo, ¿sí? Entonces, creo que yo también las había dejado unos contenidos que ustedes tenían que haber leído, por ejemplo, aquí en el material de apoyo, para poder entender obviamente todo este tema. Esa era la insistencia para que ustedes leyeran estos contenidos, poder entender fácilmente lo que estamos hablando acá. Acá, por ejemplo, colocamos algo de paradigmas de la programación, fundamentos de programación orientada a objetos, donde nos especifica obviamente qué son estos elementos que estamos hablando nosotros, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, hablábamos obviamente tipo de programación que existe, lineal, estructurada, programación orientada a objetos, el enfoque que se debe tener, programación declaratoria, en fin. Acá obviamente también nos explicaba y nos definía de dónde arrancó la programación orientada a objetos. No es algo nuevo, es algo muy viejo, que hasta las bases de datos también trabajan con programación orientada. En realidad no es programación, es orientada a objetos, ¿sí? Bueno, entonces por ejemplo, aquí encontramos nosotros conceptos básicos, clase, objetos, herencias, encapsulamiento, polimorfismo. Bueno, aquí podemos para resumir, ¿sí? ¿Cómo tenemos esto? Estábamos hablando obviamente de lo que eran las instancias. Entonces aquí generamos ya utilizando lo que es la herencia. Es un mecanismo que nos sirve para, obviamente, para reutilizar las clases. Ya hablamos que clases quiénes son. Perro, gato, loro, mascota, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí
parte de las instancias son estas. O sea, si yo tengo algún grupo general clase llamado mascotas, mi mascota puede ser el perro, es una instancia de la mascota. Gato es una instancia, loro es una instancia. Debemos tener presente un ejemplo muy sencillo. Digamos que yo puedo hablar de que en la clase principal puedo tomar algunos elementos que pueden optar a algunos de ellos. Por ejemplo, em, algo más fácil. Miremoslo en el caso, digamos, como con la parte de unas aves. Ya buscamos por acá un pequeño ejemplo. Hagámoslo con este. Mira, acá hay uno. Ejemplo, si hablamos nosotros de la clase ave, si aquí estoy trabajando con aves, pues algo que tenga en común entre ellas, porque la gracia de la programación orientada a objetos es no duplicar la información, tenerla almacenada en varios elementos. Ejemplo, si hablamos de ave, el ganso, el pato y la gallina todos tienen pluma. O sea que aquí colocaríamos, en este momento obviamente como atributo de que la pluma es una propiedad que tienen todas. ¿Qué otra propiedad podemos tener? Analicemos. Picos. Todos tienen pico, el ganso tiene pico, el pato tiene pico, la gallina tiene pico. Otra propiedad, otro atributo que tenga, alas. Todos tienen alas en este momento. Entonces, ¿qué significa? Todos van a llegar acá a tomar esas características y esas propiedades. ¿Sí? En cambio, en las instancias podemos encontrar que vuelan. El ganso no vuela, pero digamos que aquí el pato no vuela, la gallina no vuela. Digamos que coloqué otra clase que va instanciada a la parte ave. Entonces va a colocar la paloma. La paloma sí vuela, pues por eso mismo no la he colocado acá porque no hace parte del grupo, de la familia de los objetos que tenemos en este momento. Lo mismo, pues aquí como podríamos hablar, la clase de vehículos, acelerar, frenar, ¿sí? Todos estos hacen lo mismo que estamos nombrando, pero digamos que el coche, el vehículo anfibio, bote, tiene muchas características o propiedades, ¿sí? Que tienen similares, pero algo va a ser diferente. Entonces, por ejemplo, aquí podemos nombrar métodos. Un método del bote es andar por el agua, andar por el tierra, pero todos tienen el mismo método, por ejemplo, que es velocidad, frenar, que lo vamos a llamar ¿dónde? En la primera clase. Bueno, entonces, estos son como características que debemos tener presente, obviamente cuando ya estamos trabajando con programación orientada a objetos y obviamente pues lo que vamos a trabajar en la parte de bases de datos. Entonces, por ejemplo, bases de datos orientado a objetos. Acá encontramos lo mismo. Ya podemos observar que tiene obviamente clases, que tiene obviamente eh, unos propiedades, unos estados, tiene unos atributos y acá abajo encontramos lo que son las funciones, los módulos, en algunos lenguajes los llamamos módulos, o obviamente funciones. Bueno, obviamente pues cuando estamos trabajando con las bases de datos, o sea, o la programación orientada a objetos, encontramos la asociación, la agregación, la generación. La generación es lo que acabamos de nombrar, ¿sí? Después, brevemente vamos a explicar cada uno de estos elementos, ¿sí? Cómo lo va a trabajar, para qué me sirve. Porque ustedes tienen que crearme y van a trabajar algunos de estos diagramas, ¿sí? Bueno,